Son las 11:05 de la mañana, arrancamos la segunda hora de nuestro programa de hoy, en la mañana desde 10. Hay normalmente en la discusión política como dos capas, muy sintéticamente. Una que está en la superficie, que se ve en la superficie, y otra que ocurre subterráneamente. Esta última es la que se termina expresando el día de las elecciones. ¿A qué me refiero? A que una cosa es lo que se dice que le pasa a la gente dicho de una manera general. Por supuesto que la gente no es una sola persona. Lo que le pasa a la sociedad con todas sus contradicciones, con toda su heterogeneidad, con toda su multiplicidad de miradas respecto de la política, de la cosa pública. Entonces, se producen fenómenos como los que ocurren o los que ocurrieron o el que ocurrió el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que era lo que se decía que le pasaba a la sociedad, que era lo que se decía que le pasaba a la población. Se decía que había un consenso social mayoritario, sólido, a las políticas de ajuste que venían del gobierno nacional, porque se había llegado a un punto en el año 2023 que el hartazgo y el enojo y la furia y el agotamiento social con las expresiones más tradicionales de la política, clima que le dio la posibilidad a un personaje de las características tan singulares de Javier Milei de llegar a la presidencia, todavía se mantenía. Porque Milei había prometido motosierra y estaba pasando la motosierra. Porque Milei había prometido que iba a bajar sustancialmente el gasto público y esto lo estaba cumpliendo. Claro, había un montón de otras promesas que fueron de las más diversas y coloridas, que no fueron asumidas y que da la sensación de que nunca llegaran a ejecutarse en el o los gobiernos de Javier Milei. Todavía esta es una moneda que está en el aire. Lo que rompió el 7 de septiembre y lo que en realidad rompen los episodios electorales son con esta visión que está sobre la superficie, que es la que se expresa en lo que se conoce como opinión pública, los medios de comunicación, como el periodismo, los encuestadores, los sociólogos, los economistas, la dirigencia política. Resultó que la cosa no estaba tan sencilla en términos de humor social con el gobierno nacional. Se podría decir con toda claridad y sin temor a equivocarse que lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires no puede extenderse automáticamente al resto del país, justamente por esto que mencionábamos. Son realidades muy diferentes, son idiosincrasias muy diferentes, son situaciones coyunturales muy diferentes. Una cosa es lo que ocurre en el conurbano bonaerense, que es un polo gigantesco de producción industrial, especialmente vinculada al mercado interno, y otra cosa es lo que ocurre, por ejemplo, en Vaca Muerta, en donde crece el empleo al calor de la expansión del desarrollo del petróleo y el gas no convencional. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? Que nada en Argentina de por sí, y más en este momento de gran fragmentación, puede extenderse linealmente o automáticamente. Pero sirve esta distinción
entre el montaje y la realidad. A propósito, ocurrió en las últimas horas, en los últimos días, un episodio que permite visualizar esto que les estoy mencionando. Y son los festejos por el tricentenario de Rosario. Maravillosos, ¿eh? Un espectáculo fantástico. Nicky Nicole, Juan Carlos Baglietto, en el Monumento a la Bandera, en un lugar espectacular de la ciudad de Rosario. Y la traducción que se hizo, y aquí vamos a lo que yo digo, en la mayoría de los medios de comunicación fue: Rosario pasa de ser una ciudad aterrorizada, encerrada, amurallada por la actividad criminal y sanguinaria del narco, a vivir un momento de júbilo, de emoción. Volvió Rosario, dijo el intendente Pablo Hapkin, y se repitió mucho en el dispositivo de medios de comunicación que le es afín. Yo no voy a reprocharle nada al oficialismo por intentar hacer este intento. Es lógico. Ahora bien, si la situación es o tiene el cariz que menciona el oficialismo y sus distintas vertientes, insisto en los medios de comunicación porque ahí es donde se ve con mayor, no por ponerme en vigilante, sino porque allí se ve la operación política discursiva que intenta instalar el oficialismo. Si esto es así, no se entiende entonces muy bien por qué en abril de este año el gobernador Puyaro, que fue candidato a convencional constituyente, él no un postulante apadrinado por él, él en persona fue de candidato a convencional constituyente y obtuvo más de 500.000 de votos, menos en relación a los que logró en 2023. Un dato concreto que exige algunos análisis, porque no se trata de elecciones idénticas, pero que es un dato significativo a la hora del análisis político, que suele ser subestimado, entiendo, de manera no desinteresada. ¿Por qué, si Rosario pasó de esa situación de tragedia, de ese baño de sangre, a haber recuperado su estilo de vida tradicional, vamos a llamarlo, si está volviendo a ser la Barcelona argentina, como se pretendió en algún momento, porque el gobernador tuvo un porcentaje de votos menor al promedio provincial? ¿Por qué la candidata del intendente Pablo Hapkin salió tercera y corriendo desde muy atrás? El montaje y la realidad que se expresa en las urnas. Hay otro ejemplo que quisiera darles en el mismo sentido. Se conoció en las últimas horas una decisión judicial de la Cámara Penal de dictar el sobreseimiento de un policía, Luciano Nocelli, que mató a 2 asaltantes en una circunstancia en la que aparentemente los 2 ladrones le habían atrapado la cartera a una persona, se van en moto y el policía decide dispararles y los mata a los 2. Había sido condenado, el gobernador tomó como bandera, el gobernador Puyaro tomó como bandera este caso y más allá de las circunstancias jurídicas le dio un impulso político a la revisión y terminó, al menos momentáneamente, sobreseído el policía Nocelli, que estuvo involucrado en este caso. Lo que
Esto fue celebrado además por el gobernador, por la candidata Gisela Scaglia, por el oficialismo provincial en su conjunto. Ahora, cuando el gobernador se pone al hombro este caso, o cuando dice, como dijo hace una semana, 2 semanas atrás, si se da una situación similar en donde un policía mata a un delincuente ejerciendo o cumpliendo con su deber y es condenado injustamente por el Poder Judicial, yo lo voy a indultar. Uno rápidamente, digo, independientemente del caso en sí, en el cual no me voy a meter porque además no lo conozco en detalle, en el análisis político que uno intenta hacer, ¿qué es lo que dice rápidamente? Le está hablando a la policía, le está hablando a los policías y a las familias de los policías y penitenciarios, a las fuerzas de seguridad. Les está diciendo, yo estoy con ustedes, yo los voy a bancar y ustedes cumplan con su trabajo. Sí puede ser, en primera instancia. Ahora, desde el punto de vista político, o pongámosle político-electoral, la realidad es que un policía, un penitenciario no come indultos. No alimenta a su familia con indultos. Lo hace con su sueldo. Lo hace, si ya está en retiro, con su jubilación. Y este segmento, que pensemos, hay 20 y pico mil de policías activos, con lo cual es un núcleo desde el punto de vista electoral a tener relativamente en cuenta, se siente estafado por el gobierno de Maximiliano Puyaro, y esto me atrevo a decir esta palabra porque el propio gobierno sabe, el propio gobernador y su digamos, equipo de monitoreo de la opinión pública saben que esto es cierto. Entonces, ¿a quién le está hablando en realidad Maximiliano Puyaro? ¿Le está hablando directamente a la policía, a los policías, en términos de respaldo institucional, en términos electorales? Yo tengo otra teoría. Y es que más allá de que esto puede ser parcialmente cierto, en realidad lo que está haciendo Puyaro es hablarle al público que quiere escuchar o que quiere verlo en esa pose de rudo, de abanderado de la mano dura contra la delincuencia. Buena parte del discurso político de Puyaro se basa en esta retórica, con además algunas frases muy salidas, muy propias de los focus group. Y que no vengan después los de derechos humanos a quejarse. Dicho incluso en estos términos, está claro que es un mensaje producto de laboratorio. Entonces, le está hablando probablemente a quienes, por ejemplo, en los cacerolazos contra el kirchnerismo o en la manifestación de los seguidores de Milei hace unos días acá en Santa Fe, que cantaban, vitoreaban a la policía. Decían, policía, policía. Les está hablando a ellos, probablemente, a ese segmento de la sociedad que disfruta cuando, por ejemplo, en contextos de represión a manifestaciones, por ejemplo, la de los jubilados todos los miércoles, festeja, celebra. Ahora, cuidado, porque también buena parte de esa misma gente, como ha quedado evidenciado en múltiples ocasiones, cuando viene un policía y ejecuta una acción contraria a sus deseos, por ejemplo, una cuestión tan sencilla como en un control policial, en un control de alcoholemia, enseguida a esa gente le brota el negro de mierda, yo te pago el sueldo. Entonces, es a ese segmento en realidad al que le está hablando Maximiliano Puyaro. La fracción
más antiperonista de la sociedad, porque es esa fracción con la que está, a la que intenta capturar, o en la pecera donde intenta pescar el gobernador, en disputa con la Libertad Avanza, porque entiende que allí, y en la polarización con el peronismo o con el kirchnerismo, es donde tiene todas las de ganar. El montaje y la realidad que se verificará el día 26 de octubre. Veremos todavía, dirían los redondos, diría el Indio Solari, nos falta ver el montaje final de estos últimos días y ahí chequearemos si es o no muy curioso.